Días. Hoy he invitado al licenciado Carlos García Fernández, que es el titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la COFEMER, para que nos plantee algunos puntos. Hoy el evento central del presidente el día de hoy es presidir la 11 reunión del Consejo Federal para la Mejora Regulatoria, que será el evento aquí en Palacio Nacional, y Carlos nos va a plantear en principio el tema de la reunión. Muy buenos días a todos ustedes, buenos días. En esta ocasión, como ya lo adelantaba el doctor Rubén Aguilar, tendremos el privilegio de que el presidente de la República, el licenciado Vicente Fox, encabece la 11ª reunión del Consejo Federal para la Mejora Regulatoria. Este Consejo Federal para la Mejora Regulatoria está compuesto de una manera plural por los titulares de distintas secretarías de Estado. Lo preside ex oficio el secretario de Economía, el licenciado Fernando Canales Clarión, y al mismo tiempo están en él representados los organismos cúpula del Consejo Coordinador Empresarial, encabezados por su presidente, el ingeniero José Luis Barraza, y algunas instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México. De manera muy breve, quiero señalarles que el trabajo que se ha venido haciendo en este Consejo, en el que el día de hoy, repito, contaremos con la presencia del señor Presidente de la República, consiste en ir creando las condiciones de trabajo y el programa de trabajo propicios para incidir de manera positiva en la competitividad de nuestro país. La tan traída y tan llevada competitividad que no podría ser definida sino de una manera muy simple, como la capacidad que tiene México de atraer y retener inversión productiva. De tal manera que en este esfuerzo fundamental del gobierno del presidente Fox por atraer y retener inversión productiva generadora de empleo, es fundamental que creemos las condiciones, el ambiente de negocios, la atmósfera propicia para esos efectos. Un instrumento muy poderoso para crear este entorno de negocios de carácter favorable, de signo positivo, es la mejora regulatoria. De ahí que con la Oficina de Políticas Públicas de la Presidencia de la República, que encabeza el doctor Eduardo Sojo, y con la Oficina de Innovación Gubernamental también de la propia Presidencia, que encabeza el licenciado Ramón Muñoz, la COFEMER, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, que tengo el honor de encabezar, ha venido articulando con las dependencias del Ejecutivo Federal por un lado y con el sector privado por otro, las acciones pertinentes que el día de hoy va a anunciar en número de 40 el señor Presidente de la República, y que no requieren, subrayo, no requieren pasar por el Congreso de la Unión. En otras palabras, es un ejercicio introspectivo. Esto es, al interior del Gobierno de la República, al interior del Gobierno federal, autocrítico, pero con una crítica constructiva. ¿Qué podemos y debemos hacer? Es el mandato del presidente de la República, es la pregunta a la que estamos respondiendo, formulada por el presidente en el marco del acuerdo de moratoria regulatoria. ¿Qué acciones debemos vertebrar en distintos sectores económicos que con un efecto sistémico o transversal en toda la economía tengan un impacto favorable en términos de competitividad, haciendo a México un destino creciente, positivo, de atracción y retención de inversión productiva generadora de empleo? Esta visión sistémica que hoy el presidente de la República anunciará en sus 40 acciones puntuales divididas sectorialmente, esta visión sistémica ha sido resultado de un diagnóstico que hemos tomado en la COFEMER del Consejo Coordinador Empresarial, del Instituto Mexicano de la Competitividad, que encabeza don Valentín Díez Morodo y dirige Roberto Newell, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, con el ingeniero Rodarte, y evidentemente de dos fuentes internacionales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en su estudio sobre mejora regulatoria del año pasado, y el Banco Mundial en su estudio Doing Business, haciendo negocios, de este año. Este país está sobrediagnosticado. Y en ese sentido no hicimos más diagnósticos que los existentes. Tomamos los existentes, abrevamos en esa fuente y a partir de ahí construimos esta visión sistémica que, repito,
cuyas 40 acciones puntuales habrá hoy de anunciar el presidente de la República. No requieren reforma del Congreso, son acciones puntuales que se van a vertebrar con las distintas dependencias del Ejecutivo Federal y organismos públicos descentralizados y en plena articulación de esfuerzos con el Consejo Coordinador Empresarial, con el sector privado de nuestro país, puesto que la dedicatoria personalísima de este esfuerzo que el presidente de la República, como parte de su política de buen gobierno, de mejora regulatoria y competitividad, el esfuerzo personalísimo de esta visión sistémica va dedicado al sector privado mexicano, tanto a la inversión nacional como a la extranjera. Es básicamente lo que quiero compartir con ustedes, agradeciéndole al doctor Rubén Aguilar la oportunidad de estar con ustedes esta mañana. Carlos. ¿Qué inversión generarían estas 40 acciones que no tienen que pasar por el Congreso? Para México, ¿qué monto de capital traerían estas 40 acciones? Considerando que el promedio histórico de inversión extranjera de los últimos años ha estado en alrededor de 15,000 millones de dólares, pues la pretensión es que podamos remontar este monto histórico promedio y que podamos recibir mayores flujos de inversión. En este sentido, lo que conviene precisar es que la gran reforma externa ya la hicimos. En buena medida a través de la negociación de dos tipos de instrumentos por ustedes bien conocidos: los tratados de libre comercio por un lado y los acuerdos de promoción o protección recíproca de inversiones, los APRIs, por el otro. Esta es la gran reforma externa. Aquí lo que nos preguntamos es, desde el punto de vista interno, al interior de México, en términos de regulaciones y de trámites que acompañan a las regulaciones, ¿qué necesitamos hacer para eliminar una serie de trabas y obstáculos a la inversión productiva? De ahí que estas acciones van encaminadas a facilitar las condiciones internas y la creación de la atmósfera propicia de negocios que incremente la inversión productiva en montos que no se han definido todavía, pero que esperamos que sean sin lugar a dudas crecientes. ¿Alguna pregunta? Roberto. ¿Cuál es la diferencia entre México y China, que es altamente competitivo en mejora regulatoria? Preguntarle el número de trámites que se han eliminado en este sexenio, y sobre la famosa ventanilla única, que parece que no es una realidad en todo el país, de hacer en un solo día todos los trámites. Bien, con mucho gusto, don Roberto. Tratándose de la diferencia entre México y China, yo creo que son varias las diferencias que en materia de competitividad conviene señalar. Una de ellas muy importante es el andamiaje institucional con el que México cuenta y que no lo tiene China. ¿A qué me refiero por este andamiaje institucional? Me refiero a esa red, a esa urdimbre de tratados de libre comercio que representan tratados de oportunidad de acceso de nuestros productos y servicios en condiciones preferenciales a los más importantes mercados del mundo sobre bases estables, sobre bases institucionales, no a partir de una moda, sino sobre bases institucionales. Un segundo elemento es que no pretendemos competir con China. El gobierno del presidente Fox, el gobierno de la República, no pretende competir con China con mano de obra barata. Nosotros estamos convencidos en el gobierno del presidente Fox que lo importante es crear más empleos, pero que estos empleos sean dignos para los mexicanos, que estén bien remunerados. La inversión productiva que estamos buscando generar a través de este tipo de medidas es una inversión que tiene como propósito o que se traducirá en resultados tales como la generación no solo de más empleos, sino de empleo mejor remunerado. Tercero, contamos con una institución que es muy particular, que es la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. El informe que presenta a instancias de la Oficina de Políticas Públicas del doctor Sojo el año pasado, la OCDE, destaca que México ha ido descollando frente a otros socios de OCDE en distintas medidas que ha tomado en materia de mejora regulatoria, adoptando las mejores prácticas internacionales. Por ejemplo, con la creación de un registro federal de trámites y servicios. Llamo su atención a este registro porque es único en la OCDE. Este registro lo que contiene son todos los trámites y servicios que el gobierno federal aplica en su relación con los particulares. Con lo cual, si ustedes y los ciudadanos acuden a ese registro en la página de internet de la COFEMER, www.cofemer.gov.mx, encontrarán acceso directo a ese registro en el que están todos los trámites federales que son, y son todos los que están, con la ventaja de que con seguridad jurídica y certidumbre no se pueden aplicar más trámites que los ahí establecidos.
Segundo, respecto de la pregunta de ventanilla única. En tratándose de la ventanilla única, creo que hemos avanzado de manera muy importante en el gobierno del presidente Fox con la instauración. A partir de 2002 tenemos solamente 3 años y hemos vertebrado de manera muy exitosa los esfuerzos del gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipales en la apertura de oficinas denominadas SARES, Sistemas de Apertura Rápida de Empresas. El Banco Mundial ha señalado, y hay varios estudios, incluyendo del Centro de Estudios del Sector Privado, que abrir un negocio en México es un verdadero vía crucis. 54 días toma abrir un negocio, por modesto que éste sea. Y esto se traduce en visitas a varias ventanillas, en un peregrinar, en un verdadero vía crucis para el ciudadano, sobre todo para el micro, pequeño y mediano empresarios. Consciente de esta situación, el gobierno del presidente Fox ha trabajado de manera responsable con los gobiernos estatales y municipales y hasta el momento ha abierto 63 SARES, 63 ventanillas que operan en sectores o giros de bajo riesgo para la salud humana o la sanidad vegetal o animal y que tienen como propósito abrir en un máximo de 72 horas los negocios en beneficio de los ciudadanos. De esta manera se da una respuesta. Y usted señalaba un tercer planteamiento que tiene que ver con el número de trámites. El gobierno del presidente Fox recibió, el propio presidente, de manos del Consejo Coordinador Empresarial, 3 generaciones consecutivas de los llamados trámites de alto impacto empresarial. El sector privado hizo su propio diagnóstico y destacó cuáles son los trámites que más le duelen y presentó 63 trámites. De estos 63 hemos resuelto satisfactoriamente para el sector privado 62 de 63. Queda uno pendiente, que es la delimitación de la zona federal marítimo terrestre, cuya norma oficial mexicana en términos de la Ley sobre Metrología y Normalización ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación para consulta. Este es el primer ejercicio y en paralelo trabajamos en el mejoramiento en términos de los programas de mejora regulatoria 2004-2005 en 121 trámites de todas las dependencias para mejorar su calidad e irlos eliminando. Doy como resultado algunos ejemplos concretos. En materia, se me ocurre, del CONACYT, se eliminó 71% de los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios. Hoy los estudiantes, los muchachos mexicanos, las muchachas mexicanas que quieren estudiar en el extranjero y que tienen las características y las cualidades para hacerlo y sus resultados de carácter curricular, pueden gozar de un entorno que ha disminuido 71% sus trámites en el CONACYT. Esto como muestra del esfuerzo que se está haciendo. Ahora, cambiamos por completo la estrategia. Ya no se trata solo de reducir trámites, ya hemos hecho una labor importante en ese sentido, no suficiente, pero muy importante. Ahora, en esta visión sistémica, lo importante es hacer un ejercicio transversal de la economía mexicana, que es el que ha propuesto el presidente de la República, el que ha instruido y que es el que el día de hoy anunciará. ¿Alguna pregunta, Mónica? Gracias. Sí, yo quería saber, básicamente, en general, de qué van todas estas medidas. ¿Es básicamente reducir burocracia o algo más? Y señor Aguilar, el jueves pasado, cuando adelantó que hoy iba a ser presentado este paquete de medidas, también dijo que se estaban estudiando otras para mejorar la competitividad de la economía. Me gustaría ver si nos puede profundizar en eso. Gracias. Bien, gracias, Mónica. Este paquete de medidas que el día de hoy el señor presidente anunciará se refieren fundamentalmente a 10 aspectos: comercio exterior, salud, transporte y telecomunicaciones, el sector financiero, energía, migración, trabajo y previsión social, seguridad social, normalización y estados y municipios. Doy algunos ejemplos para no cansarlos, 2 o 3 ejemplos. En materia de comercio exterior, señalábamos hace un momento, a raíz de la pregunta de nuestro compañero, de que estamos necesitados de trabajar en mejorar la calidad de las regulaciones en una visión integral. Esa es la visión sistémica que hoy anunciará el presidente de la República, para que no solamente los productos mexicanos puedan alcanzar otros mercados en condiciones preferenciales a la luz de los TLCs una vez que han abandonado las fronteras mexicanas. El punto concreto es que para abandonar las fronteras mexicanas, esos productos deben en ocasiones enfrentarse a una cantidad de regulación y de trámites que dificultan la salida del propio territorio nacional. Esto es paradójico. Hemos abierto los mercados a través de TLCs, garantizando acceso de televisores
mexicanos o de prendas de vestir mexicanas a otros mercados en condiciones preferenciales, incluido Japón a partir del 1 de abril de este año. Pero el problema es que al interior de México tenemos todavía una serie de regulaciones y trámites que antes de cruzar esos productos la frontera inhiben u obstaculizan el flujo de esos bienes en condiciones fáciles, rápidas, eficientes y de bajo costo. Luego entonces aquí vamos a entrar a medidas muy puntuales, por ejemplo, garantizar que los trámites aduaneros y de comercio exterior se puedan realizar vía Internet y sin cobro de derechos, beneficiando a 66,000 empresas exportadoras en nuestro país. Segundo, vamos a reducir costos en revisiones únicas y conjuntas en puertos de entrada. Siguiente, vamos a introducir certeza jurídica y transparencia, repito, certeza jurídica y transparencia en trámites aduaneros. Me refiero ahora al sector de comunicaciones y transportes. Aquí los beneficiarios serán los usuarios de servicios ferroviarios, portuarios, aeronáuticos y telecomunicaciones. ¿De qué estamos hablando, señoras y señores? De logística. México debe convertirse crecientemente en un país de excelencia logística, porque con todos esos tratados negociados que dan acceso preferencial a nuestros productos y servicios a las principales economías del mundo, lo que necesitamos es realizar este esfuerzo interno para traducir a México en un centro logístico de nivel internacional. Centro logístico de nivel internacional. El gobierno del presidente Fox trabaja en esa línea y en materia de transporte y telecomunicaciones, que tiene que ver con logística. La intención es reducir trámites y costos a permisionarios de 438,760 unidades de autotransporte federal de carretera. Reducir costos logísticos al otorgar certeza jurídica en la regulación de autotransporte y ferrocarriles. Revisar las tarifas de las APIs de las administraciones portuarias integrales, simplificar el abandono de contenedores en puertos. Es increíble, si ustedes visitan las APIs, los puertos mexicanos, la superficie física que está siendo absolutamente obstaculizada por contenedores abandonados por sus dueños. Necesitamos reciclar esos contenedores para reabrir ese espacio a fin de poder ubicar contenedores que sí van a estar en movimiento dentro de nuestras APIs. Por otro lado, mejorar la competencia y reducir los costos en telecomunicaciones, facilitando, induciendo la convergencia tecnológica de voz, video y datos. Todos estos esfuerzos finalmente deben traducirse en beneficios para el ciudadano. ¿Y por qué me dirán que la piedra angular de la competitividad es el ciudadano? Porque lo es desde dos puntos de vista. Como consumidor, que debe recibir mejores bienes y servicios a más bajo costo, la mala regulación incrementa los costos que se traducen en precios altos de productos y servicios. La buena regulación, que es en la que estamos trabajando como parte fundamental de la agenda de buen gobierno del presidente Vicente Fox, reduce los costos a los operadores económicos, con lo cual al reducirse los costos de operación, esto se traduce en mejores bienes, mejores servicios de mayor calidad a menor precio. Esta es una de las cachuchas con la que el ciudadano se beneficia de los esfuerzos de mejora regulatoria que encabeza el presidente de la República. La otra cachucha con la que también se beneficia es al obtener un mejor empleo. Porque finalmente, si creamos crecientemente este entorno de negocios, esto se traducirá en mayor inversión productiva nacional y extranjera, y la inversión productiva son las empresas las principales responsables de generar empleo. Doy estos dos casos por citar dos. Podríamos hablar de energía. En materia de migratoria, por ejemplo, tenemos una responsabilidad muy importante con los extranjeros que vienen a invertir en México o que vienen a hacer turismo en México. De ahí que los esfuerzos conjuntos de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Gobernación deberán traducirse en la mejora de la imagen de nuestro país en el exterior al reducir costos y tiempos de trámites migratorios y homologar los criterios de expedición de visas en el exterior. Segundo, al apoyar a la industria turística y aeronáutica, a promover un mayor flujo de visitantes y tráfico, facilitando la movilización de personas, sobre todo en el marco de América del Norte, de la Sociedad para la Prosperidad. Con esto, a manera de ejemplo, doña Mónica, le respondo 3 casos específicos de las acciones que el presidente el día de hoy anunciará. En materia de corrupción o tráfico de influencias, ¿no se ha detectado qué tanto esto está frenando al sector de las exportaciones o del comercio en general en México? Sí, ¿cuál es su nombre? Rosaura Ruz, de Imagen. Gracias, doña Rosaura. Efectivamente, yo creo que
estoy convencido que la mejora regulatoria tiene, entre otros, dos impactos de manera muy clara, vertical. Uno de ellos es reducir los márgenes de discrecionalidad de la autoridad. Si las reglas del juego son claras, de ahí que la COFEMER sea un garante ciudadano de la calidad de la regulación. Esa es la COFEMER, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Si me dicen ustedes en una frase cuál es el papel fundamental de la COFEMER, ser un garante ciudadano, ponerse en el lugar del ciudadano, el que observa una regulación, el que pretende abrir una empresa, el que realiza un trámite ante una autoridad federal en este caso, puesto que la COFEMER solo atiende trámites federales, aunque vertebra, como decía en el caso de los sistemas de apertura rápida de empresas, acciones con estados y municipios, y entonces en ese sentido nos constituimos en un garante ciudadano de la calidad de la regulación. La buena regulación tiene ese doble efecto. Primero, reduce los márgenes de discrecionalidad de la autoridad frente al ciudadano. Nada de que me traes el documento A, el B, el verde amarillo y el verde botella y el verde claro, y el ciudadano en un viacrucis de oficina en oficina, de burócrata en burócrata, con una mentalidad incluso de carácter negativo. La Secretaría de la Función Pública ha trabajado en la construcción de una nueva cultura de servicio público. Y entonces la buena regulación reduce los márgenes de discrecionalidad de la autoridad y le da certidumbre y seguridad al ciudadano como contrapartida. Segunda vertiente, en ese sentido también se abaten y se reducen los márgenes para la corrupción, puesto que la buena regulación coloca al ciudadano en la posición que merece, en una posición de excelencia frente a la autoridad, que en un marco jurídico y definido que confiere seguridad y certidumbre, tiene la obligación de servir al ciudadano. Gracias. Buenos días para los dos. Mencionaba usted hace un momento que las normas de la Secretaría de la Función Pública reducen de alguna forma los márgenes de discrecionalidad. Sin embargo, también estas normas de la función pública se han convertido en un lastre que dificulta y alenta los procesos de licitación. Se han quejado incluso los empresarios por esto. ¿De qué forma afectan las normas en materia de transparencia y las normas que ha impuesto la Secretaría de la Función Pública a la desregulación? Gracias, Juan Manuel. El secretario Romero ha venido trabajando de manera muy importante, como ustedes lo saben, en vertebrar una serie de programas que tienen como propósito introducir transparencia, pero al mismo tiempo garantizar que los procesos, si bien es cierto, sean transparentes, como usted mismo lo dice, sean lo suficientemente ágiles y expeditos. En ese sentido, yo creo que la tarea que realiza la Secretaría de la Función Pública es una tarea muy importante para encontrar un punto de equilibrio entre dos caminos que se cruzan. Por un lado, transparencia, seguridad, certidumbre, confiabilidad en los procesos, por ejemplo, de licitación que realiza el gobierno federal o los organismos públicos descentralizados, pero por otro lado, eficiencia, eficacia, celeridad. De tal manera que estamos en un cruce de caminos que hay que estar calibrando constantemente y en el cual la participación, el involucramiento de los propios ciudadanos es fundamental para lograr este cruce de caminos. Gracias. Carlos, mil gracias. Todo lo contrario, muchas gracias, don Rubén. Les agradezco mucho, muy buen día para todos. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, don Rubén, te aprecio mucho tu tiempo y tu atención. Gracias. Bueno, hoy a las 10 de la mañana, comienzo con la agenda. Hoy a las 10 de la mañana, precisamente, el presidente preside la 11ª reunión del Consejo Federal para la Mejora Regulatoria. Este evento se llevará a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional. Participan 250 funcionarios federales y miembros de la iniciativa privada. En esta reunión, el presidente dará a conocer un paquete de 40 acciones concretas que promueven la simplificación administrativa y establecen medidas contundentes para impulsar la competitividad, como ya nos planteaba ahora Carlos. Estas acciones abarcan rubros como comercio exterior, salud, finanzas, transporte, telecomunicaciones, energía eléctrica, industria petrolera, migración y mejora regulatoria en estados y municipios. El objetivo es reducir costos, facilitar el comercio, estimular la inversión y la capacitación, así como el desarrollo de la tecnología, especialmente de los sectores productivos de nuestra economía.
Estas 40 acciones son parte del acuerdo de lineamientos para los programas de mejora regulatoria 2005-2006 de las dependencias federales. Y al término de esta reunión, ahí mismo en Palacio Nacional, el presidente de la República a las 11 de la mañana preside la ceremonia de abanderamiento de la delegación deportiva que participa en la Universiada Mundial. La Universiada Mundial se llevará en esta ocasión en la ciudad de Izmir, en Turquía, donde habrán de reunirse los mejores atletas universitarios del mundo rumbo a la Olimpiada de Beijing en el 2008. El resto de la agenda del presidente hoy contempla una serie de reuniones de trabajo privadas y también el grabar el programa de radio del próximo sábado. ¿Alguien me presta una pluma, por favor? Carmen. Gracias, buenos días. Quisiera saber cuál es la opinión y la postura de la Presidencia de la República después de que se registró esta serie de explosiones de granadas en Tonalá, Jalisco, y también esto ligado con el asunto de que diputados del PRI, el PRD y Convergencia han señalado que los cárteles están ya rebasando la acción del gobierno y que incluso han citado a comparecer al señor Ramón Martín Huerta. Eso por un lado, y por otro lado también que se presentó ya en Estados Unidos por parte de congresistas republicanos, 48 congresistas, una propuesta de ley para crear milicias ciudadanas en California, Texas, Arizona y Nuevo México como una forma de sellar el paso de narcos indocumentados y terroristas, como es el proyecto Border Protection Corps. Esto ya se presentó, quisiera saber si están ustedes enterados y qué opinan. De manera particular, y como es de su conocimiento, y en el marco de una estrategia de comunicación del gobierno federal, el día de ayer el Procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, nombró a Fabián Medina Hernández como vocero de esa dependencia para atender todas las inquietudes de los medios de comunicación relacionados con los temas que trata la Procuraduría. Doy la bienvenida a Fabián a esta tarea para informar de manera puntual a la opinión pública sobre los temas relacionados con la seguridad, y voy a derivar esos temas de sus preguntas directamente a la Procuraduría General de la República, que es la que corresponde responder de estos temas. Carmen. En los dos casos será la propia Procuraduría la que habrá de responder. Buen día, Rubén. Quiero saber si confirma la Presidencia de la República la salida a finales de mes del secretario de Energía, quien se dice que buscará un cargo de elección popular, eso por un lado, y por otro, si ya existe un diálogo directo con el gobierno de George Bush, sobre todo para tratar el caso de los consulados pues que se están cerrando, y cuál es la posición de la Presidencia. En el segundo de los casos, sí, la Cancillería mexicana, a través en particular del subsecretario Jerónimo Gutiérrez, ha estado en contacto con las autoridades norteamericanas a partir de su decisión de cerrar el consulado de Nuevo Laredo. Ya ha habido conversaciones y contactos directos. Sobre tu primera de las preguntas, en el momento que exista una renuncia de alguna de las dependencias, ustedes serán los primeros en conocerlo. Sabemos, lo ha hecho público, la intención de el secretario de Energía de posiblemente, como lo dijo ayer, participar en la contienda para un puesto de elección popular. En su momento informaremos sobre el caso. Ya la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República fijaron la posición del gobierno federal. En todo caso, reiterar que la Presidencia de la República respeta la decisión del gobierno de Estados Unidos de cerrar temporalmente su consulado en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y como ya lo expresó la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, el Gobierno de México no comparte las razones para instruir el cierre del mencionado consulado.
La violencia que experimenta la ciudad de Nuevo Laredo tiene su origen en el narcotráfico, fenómeno contra el que el Gobierno de México desarrolla una lucha frontal y sin concesiones de ninguna especie. El Gobierno de México reitera que el narcotráfico es un flagelo que no respeta fronteras y su combate debe basarse en una óptica de responsabilidad compartida, como lo había señalado la Cancillería mexicana. México está haciendo su parte a través del programa México Seguro, cuyo objetivo es recuperar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos de las ciudades donde opera este programa, pero en todo caso, pues, la Cancillería mexicana y la Procuraduría General de la República han fijado la posición del Gobierno de México al respecto. Cristian, y luego, sí. Gracias, Rubén, muy buenos días. Para preguntar insistir en este tema de la seguridad, ya los diputados aseguran que, o ya ponen en duda lo que es este programa de México Seguro, aseguran que, bueno, no está funcionando, no ha servido debido a estos actos de violencia que se están registrando. En este sentido, yo te quiero preguntar si el gobierno federal, no sé, ya quizás analice algún cambio de lo que es este programa o el reforzamiento del mismo para ser más eficaz. Sí, ayer hubo gabinete de seguridad y el presidente dio instrucciones para profundizar el operativo, para radicalizar su acción y elevar su nivel de eficacia. Insisto, no somos conscientes del problema de la violencia e inseguridad en la frontera norte del país. Es un problema que habrá de solucionarse en una lucha frontal contra el crimen organizado en el mediano, corto y largo plazo. No habrá que cejar en ningún momento, y esto implica, sí, elevar y radicalizar el programa en las zonas donde está operando. En su momento, Ramón Martín Huerta, el secretario de Seguridad Pública, que es el que tiene a cargo hoy la Secretaría Ejecutiva del Gabinete de Seguridad, hará el informe correspondiente. José Luis, Juan Manuel, Vivian, y luego paso de este lado. ¿Sí? Sí, Rubén, buenos días. Justamente con esta reunión de Gabinete de Seguridad que tuvieron ayer por la tarde, presidente, ¿no se ha contemplado de alguna manera, para frenar esta escalada de violencia en el norte del país, establecer estados de excepción, toque de queda para jóvenes, una medida de esas características que sea más radical para tener mejor control sobre el movimiento de la población? No están contempladas en ninguno de los casos medidas de excepción como las que tú planteas. Juan Manuel. Muchas gracias, doctor. Ayer Hacienda dice que se crearon un número de empleos récords. Sin embargo, la economía sigue teniendo un crecimiento mínimo en lo que lleva el sexenio. Yo le quiero preguntar si la Presidencia de la República está en condiciones, a poco más de un año de que el presidente Vicente Fox entregue el poder, de convocar a los partidos, quizá a los candidatos, a un pacto que pudiera garantizar que la estabilidad continúe y que la economía tenga un mayor dinamismo desde el arranque del siguiente sexenio, toda vez que por el clima electoral pues podríamos dar casi por descontado que las reformas estructurales no van a transitar. Como tú bien lo dices, ayer la Secretaría de Hacienda informó sobre buenos resultados del desarrollo económico del país, señala el crecimiento del 4% en el segundo trimestre del PIB, lo cual hace que la Secretaría de Hacienda sostenga su expectativa de 3.84% del crecimiento del Producto Interno Bruto en el conjunto del año. Subraya también ayer la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se alcanzó la cifra histórica de trabajadores formales cuando se llegó a 12.799.783 trabajadores con empleo formal registrado en el Seguro Social. Desde luego que el Gobierno de la República es absolutamente consciente de la necesidad de aplicar nuevas medidas que puedan promover el desarrollo económico, relanzar la actividad económica. El paquete de medidas que hoy se anuncian en el marco de la regulación se inscribe en esa lógica, pero habrá nuevas medidas en el transcurso del segundo semestre que en su momento se darán a conocer. De manera particular invitaré a esta
lugar al doctor Sojo para que les pueda plantear de manera específica esta estrategia contemplada en el segundo semestre de ir incentivando algunas de las áreas de la economía. Y es evidente que el gobierno está de manera decidida comprometido a que exista la posibilidad de un blindaje económico que garantice el tránsito de un gobierno a otro en el 2006, con medidas como las que ustedes conocen, de haber comprado la deuda y haber pagado el servicio de la misma para todo el 2007 y el 2008 para garantizar el blindaje económico. Hay una otra serie de medidas que tienen que ver con reformas institucionales como las que se planteaba hoy por el mismo Carlos, pero que no es la garantía absoluta. Sí que este gobierno hará todo lo que le toca y cumplirá con su responsabilidad para garantizar este blindaje de la economía y que las realidades de la política no interfieran con el desarrollo de la realidad económica del país. Vivian. Gracias. Buenos días. Usted comentaba que la Cancillería y la PGR de alguna forma ya dieron la postura, fijaron la postura del gobierno federal, pero ayer justamente se hablaba de que era exagerado el haber cerrado el consulado y que solamente en casos de guerra se tendría que proceder a una acción así. ¿Usted está de acuerdo en esta declaración? Señalaba de manera particular la PGR ayer que se habían tomado medidas extremas. No uso medidas extremas. En todo caso, claro que la Presidencia de la República está de acuerdo con la posición de la Cancillería, la PGR. Y bueno, usted considera, otra pregunta, ¿considera que es una cuestión política también? O sea, el haber cerrado el consulado. Los Estados Unidos tienen derecho a tomar sus propias decisiones, como nosotros tenemos derecho a mantener nuestras propias decisiones en el marco de la soberanía de los pueblos. La Cancillería mexicana ha señalado que le parece que estas medidas son extremas y no corresponden a la realidad. Sara, Patricia. Gracias. Sí, buenos días. Dos preguntas, Rubén. Por un lado, quisiera saber si el presidente está preocupado por esta ola de violencia y más que preocupado, ocupado, y se podría esperar en los próximos días más medidas o algunos programas, qué sé yo. Por otro lado, saber qué postura tiene el gobierno mexicano con respecto a las declaraciones de Felipe Pérez Roque, en el sentido de que con el gobierno foxista no se podrían normalizar las relaciones México-Cuba, y si habría alguna comunicación con el gobierno cubano. Gracias. Sí, sin duda, el presidente de la República está muy preocupado por la situación de violencia que se desarrolla en la zona norte del país de manera particular. En ese marco es la reunión de ayer del Gabinete de Seguridad y, como ya lo señalaba, sí habrá nuevas medidas que en su momento habrá de anunciar el secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta. Sobre las declaraciones del canciller cubano, bueno, el gobierno de México respeta su dicho, está en su absoluto derecho de expresar lo que él considera conveniente, pero desde luego que pensamos que no contribuyen a elevar el nivel de las relaciones entre los dos países. Para nosotros las relaciones están funcionando de una buena manera. Nos extraña el propio comentario del canciller cubano. Patricia. Doctor, buenos días. Yo quiero conocer cuál es la postura de la presidencia respecto a este aparente conflicto, primer conflicto que se genera entre un gobierno estatal y una dependencia federal, en el caso de Pemex. Chiapas ayer, el gobernador de Chiapas dispuso el cierre por considerar este pozo inseguro, y al parecer en Tabasco puede ocurrir una situación similar. ¿Cuál es en este caso la evaluación que se hace en presidencia sobre este hecho? Sí quisiera, para antes de pronunciarme, utilizar algunos párrafos de la declaración que hizo ayer la Petróleos Mexicanos, donde señala de manera textual, cito: Petróleos Mexicanos informa que el pozo Malva 2001 de aceite con gas disuelto, que fue cerrado el día de hoy
ayer en la comunidad Santa Cruz, en el municipio de Zunuapa, en el estado de Chiapas, es totalmente seguro y por lo tanto no representa ningún peligro para la población y para los trabajadores de la paraestatal. Pemex reitera que el proceso de producción está completamente controlado y que realiza las gestiones ante la Subsecretaría de Protección Civil del Gobierno de Chiapas para continuar con las operaciones del Pozo Malva 2. Esperamos que el diálogo entre la paraestatal Pemex y el Gobierno de Chiapas puedan resolver de inmediato este problema. En la nueva realidad política del país, donde se ha consolidado y empezado a construir de verdad un federalismo que tiene vigencia y que por la vía de los hechos está en un proceso de construcción, pues es evidente que pueden resultar problemas de esta índole y que es el diálogo entre los órdenes de gobierno el que puede permitir la solución de estos problemas. Guadalupe. Me gustaría saber cuál fue el diagnóstico que se hizo ayer en la reunión del Gabinete de Seguridad Nacional para considerar que había llegado el momento de radicalizar este operativo México Seguro. Como ustedes saben, hay una permanente reunión del propio Gabinete de Seguridad, están calendarizadas reuniones quincenales con el presidente de la República. En el diagnóstico que se hace el día de ayer se revisó el avance del programa México Seguro y también la necesidad de que necesitamos elevar los niveles de eficacia del propio programa y en los próximos días, insisto, Ramón Martín hará un informe de esto. Jorge Armando. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Todavía no se da el quinto informe de gobierno y hay políticos de oposición que están descalificando lo hecho por parte del presidente Vicente Fox. La presidencia solicita que este acto se lleve con plena civilidad, que escuchen al presidente, que cumpla con sus funciones. Esa es una. Y la otra, ¿tiene la presidencia alguna opinión sobre la subasta de Marta Sagún, que, bueno, muchos la califican de fallida porque solo se vendieron algunas prendas? Sobre el segundo punto no tenemos ninguna opinión. Sobre el primero, desde luego que hacemos una invitación a los congresistas del país, en particular a los miembros de la Cámara de Diputados, sede donde tiene lugar el informe, a privilegiar el diálogo, a privilegiar el espacio para que se pueda el señor presidente en condiciones de poder ser escuchado, transmitir su mensaje, y desde luego que nos extraña calificativos que empiezan a pronunciar algunos diputados antes de haber conocido el texto y el planteamiento. Nos parece, en todo caso, están en su derecho, pero que no corresponde a una actitud de respeto entre los poderes, y que la presidencia hace una invitación a los señores congresistas para que en el marco de respeto entre los poderes nos podamos escuchar el día del informe. Guadalupe, perdón, Leticia. Buenos días, Rubén. Dos cosas. Por un lado, quisiera saber si el presidente se siente presionado por el gobierno de los Estados Unidos con esta decisión de retirar el consulado, digamos que lo orillen a tomar decisiones que él no quiera tomar. Y por otro lado, quisiera saber si la estrategia que comenzó ayer, la estrategia de comunicación de la presidencia con estos anuncios del presidente Fox diciendo qué es lo que sí ha hecho, por qué lo eligieron a él y que no va a defraudar a los mexicanos, es parte de un plan precisamente para atenuar estos ataques que puedan ir surgiendo de manera cotidiana, como sucede cada año, por parte del Congreso de la Unión. Gracias. No, la campaña que comenzó ayer está en la lógica y en la línea, como ha ocurrido todos los años, de invitar a la ciudadanía a estar atento y escuchar el informe. Hoy tiene un nuevo formato, estos spots, llamando la atención de la ciudadanía para que se mantenga atenta y pueda escuchar el informe del señor presidente. Y en el primera de tus preguntas, pues reiterar la posición de la Cancillería y reiterar también en relación de la misma que parece que son medidas extremas, que no, sobre las cuales el Gobierno de México, respetándolas, no está de acuerdo. No se siente presionado el presidente de la República.
Carlos. Sí, Rubén, hoy los cañeros empiezan a tomar las delegaciones de Zagarpa. ¿Qué va a hacer la presidencia de la República ante esta presión y ante también ultimátum de cerrar las carreteras en 15 días? Invitamos a la Presidencia de la República, invita a la Unión de Productores Cañeros y a la CNC, ambas organizaciones del PRI, a que mantengan una actitud de diálogo, de apertura, que representen de verdad los intereses de los productores y no intereses políticos electorales, que defiendan la causa del país y permitan, por la vía del diálogo, encontrar una solución a una industria que tiene que resolverse en el conjunto de los elementos que la integran y no solo en uno de los puntos de la cadena productiva. Sí, perdón, ¿tu nombre? Tania. ¿Tania? Tania, de Impacto. Tania. Sí, bueno, la pregunta es, ¿qué pasó con la firma del presidente autorizando los 25,000 millones de pesos para Pemex? ¿Por qué no ha firmado o es acaso que no lo va a hacer? Y otra cosa, si nos podrían responder, ¿cuál es su percepción sobre la violación del acuerdo empresa-sindicato y el bloqueo de recursos para, Pemex, presidencia? Bueno, hay una discusión entre la empresa y el sindicato de cara al contrato. Se vence el nuevo plazo el 30 de agosto. Esperamos, y es el deseo de la Presidencia de la República, que la empresa y el sindicato lleguen a un acuerdo. Está en el marco de los intereses de la República que petroleros y empresa, por la vía del diálogo, acuerden un contrato que convenga a las partes. Y esperamos que esto va a darse como ha ocurrido en otras ocasiones. Sí, Rubén, yo quisiera preguntarte si la Presidencia de la República va a seguir el mismo camino que siguió con la escritora Olga Warnat, en el caso de las dos periodistas que van a sacar su libro, que ya sacaron su libro de la editorial Grijalbo. O sea, que se van a presentar una denuncia penal contra las periodistas. Como lo planteé el día de ayer, sobre ese punto ningún comentario. Muchas gracias, nos vemos mañana.